Esto decía recién Roberto Baradel, está recién salido del horno, Sergio Romero deuda con nosotros. Bueno, esto está tomando otro camino, claramente. O sea, de una discusión salarial hemos pasado a otra cosa hoy, después del discurso del presidente frente a los diputados y los senadores. Sí, la verdad que no esperábamos un discurso de esta naturaleza, ¿no? Primero porque es contrario a la realidad que estamos viviendo los argentinos. Este es un país de fantasía el que habita el ingeniero Macri. No es el país real. Dice proponer una ley para cuidar a los docentes. Yo creo que el primer responsable para cuidar, y esta es la oportunidad para hacerlo, nunca mejor que ahora, es el Estado, el gobierno, es el que tiene que proponer rápidamente cómo salir de este conflicto. Hay ausencia del ministro. Es más, yo me pregunto si el ministro Esteban Bullrich está en funciones, porque es llamativo su ausencia ante semejante conflicto docente. Y mandan a un esbirro de Bullrich, como es el ministro Finocchiaro, un político de segunda, tercera línea, a tratar de menoscabar, y hoy acompañado por la palabra del presidente de la Nación, a un dirigente que en realidad, que de paso aprovecho para solidarizarme con el compañero Roberto Baradel, no es el problema con un dirigente acá. Lo que tiene que entender el gobierno, que hay 1.200.000 docentes en el país que no estamos de acuerdo con la política educativa que lleva adelante esta actual gestión. Ya no es pelearse con un dirigente. Acá van a tener que hacer un giro de 180 grados en políticas públicas y particularmente en política educativa, porque este conflicto es muy grande. Es decir, el mensaje que se está bajando a la sociedad, no convocar a paritarias nacionales. Hay una ley, es decir, el gobierno debe ser modelo a la hora de tutelar, proteger y aplicar las leyes. Darle la responsabilidad a los gobernadores que están con una situación fiscal bastante precaria en muchas provincias, es cobardía de parte del gobierno nacional. Entonces, si no quieren discutir paritarias, si dicen que no tienen escuelas, entonces me pregunto, que el ministro Bullrich renuncie, porque no tiene sentido su presencia en el Ministerio de Educación, y que las provincias se arreglen. Es decir, esto significa librar a las provincias la primera responsabilidad que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional es el primer responsable en garantizar la educación pública de gestión estatal desde Antártida a Jujuy, de norte a sur del país. No se puede desligar de esta responsabilidad del Estado Nacional. Así que me parece llamativo lo de esta gestión, un discurso realmente para criticar y totalmente opuesto a la realidad que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Igual, Romero, entiendo el punto a donde va, me queda más que claro, pero esto es algo de todos los años. Esté quien esté a cargo de llevar adelante una propuesta que verdaderamente logre pagar a los docentes lo que los docentes se merecen. Esto me parece que excede, por un lado, esta cuestión política, ¿no? Que todos los años, esté quien esté en el gobierno, los docentes de alguna manera se sientan hasta último minuto a tratar de obtener un salario digno, y del otro lado cuesta esto. ¿Por qué en este caso ustedes lo circunscriben a una cuestión de política de educación cuando otras veces frente a otros gobernantes también se llevaron a situaciones extremas, o nunca antes se llegó a una situación tan extrema como esta? Son dos preguntas en una en tal caso. No, pero está correcto para poder explicar. Yo te digo, esta es una situación extrema. Yo creo que el gobierno se está autoinfligiendo el paro. Es decir, nos puso en una posición de conflicto, porque el hecho de no respetar las leyes y no convocar a la paritaria están generando un conflicto muy serio. La gestión anterior, te digo, por lo menos la organización sindical que yo represento, también le hicimos medida de fuerza, porque la lucha docente viene desde hace muchos años a esta parte, es decir, salarios que no son óptimos. Ahora se ha llegado, lo que pasa es que se ha llegado a una situación totalmente precaria. Es decir, tenemos salarios iniciales en todo el país debajo de la línea de pobreza. Y lo que agrava más aún la situación, el salario básico
de un educador en el país tiene un promedio más o menos de 4.000 pesos, o sea, línea de indigencia. ¿Cuántas horas tiene que trabajar un docente para llegar a un salario que, aunque sea, equipare lo que se necesita para vivir con una familia tipo, por ejemplo, en la capital federal, que este mes fue de casi 14.000 pesos? Casi 14.000 pesos. En la capital federal un cargo inicial hoy está 11.372 pesos, o sea, estarías debajo de la línea de pobreza. Ahora, acá lo importante, nosotros, si bien es significativa la lucha que le estamos dando al salario, es parte de lo que nosotros queremos discutir. Por eso es importante el ámbito de la paritaria. No solamente se sacó de eje la discusión salarial, porque la paritaria nacional fija un salario mínimo, sino que se sacó de eje la discusión de los aportes que van a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo a través del fondo compensador. Es más, esta actual gestión redujo un 25% este aporte a las provincias del fondo compensador. Estamos hablando en términos de peso, 480 millones de pesos. No se mejora el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo cobran todos los docentes del país, que son aportes nacionales y son complemento de los salarios que pagan las provincias. Es decir, se desligó de la educación argentina el gobierno nacional. Y nosotros queremos ir camino a calidad educativa, que es la respuesta a lo que me preguntabas. Y esto se hace con alguna... Ya tendríamos que estar discutiendo un nuevo financiamiento para la educación, que esto daría como resultado mejorar salarios, pero también mejorar infraestructura escolar. Mira, yo te quiero comentar algo, esto es totalmente triste. En este año de gestión no se ha construido una sola escuela, las obras son totalmente escasas. Hay provincias que están en un caos muy marcado en materia de infraestructura escolar. Algunas provincias tienen afectado de distinta manera un 80% los edificios escolares. Es más, si lo tuvieras que someter a una autorización municipal para permitir su funcionamiento, no la superan. Y también hay que tener justicia social en esto, o sea, un nuevo financiamiento, justicia social y una política educativa. Lo que pasa es que este gobierno se encargó de destruir lo que estaba hecho y no ha generado nada en este año. Y se dedicó a confrontar con los docentes de manera cobarde, es decir, porque la verdad que no cuidar a los docentes, hablar de sustituirlo por gente que quiere... voluntarios, a mí me parece absoluta, una desorientación del gobierno tremenda. Pues imagínate que... voy a poner un ejemplo que puede resultar hasta demasiado agresivo, pero poner voluntarios, más allá de la crítica que se le hace, está formando la función de docente. En este caso de voluntarios que se proponen por redes sociales, si se siguiera esa metodología, hasta se pueden incorporar pedófilos, ladrones. No es María Eugenia Vidal, si bien claro, tratar de que funcione una sola paritaria, las negociaciones tienen serias dificultades, y a este caos y a esta crisis la llevó la actual gestión de gobierno. Este es el problema y hay que decirlo. Allí está informando Janina Álvarez en vivo. La verdad, Melina, que fue sorpresiva la llegada de Baradel. Vinieron directamente a Comodoro Pi tras escuchar el discurso de Macri, ese fragmento que compartíamos hace algunos minutos, donde decía que hay que cuidar a los docentes, que no cree que a Baradel haya que cuidarlo. Pero recordemos que mientras Baradel, el secretario de SUTEBA, el gremio más importante docente de la provincia de Buenos Aires, se encontraba en el despacho del juez Rodríguez, recibió en su teléfono celular un mail que es al que él le hace lectura. Es la segunda amenaza que recibe, porque él ya había recibido amenazas hacia su familia, hacia sus hijos menores, inclusive hacia sus nietos, y es por eso que la justicia había ordenado una custodia. Él aclara: mis compañeros y yo vamos a cuidar de mis hijos, no les va a pasar nada, pero la denuncia la hizo contra el presidente de la Nación por incumplimiento de funcionario público. En esta amenaza, que es muy fuerte,
que como broma es demasiado pesada y que no se puede descartar, y es por eso que Baradel y sus allegados se dirigieron ahora a la sede que tiene la Policía Federal en la calle Cavia y Avenida del Libertador, donde funciona delitos cibernéticos, para poder determinar de qué máquina, de qué CPU derivó ese mail en el que se amenaza y concretamente, entre otras palabras, le dicen que si el lunes no comienzan las clases, las consecuencias pueden ser contra uno de sus hijos. No se descarta igualmente que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tome cartas en el asunto, porque recordemos que cuando hubo amenazas hacia el presidente a través de redes sociales, se hizo una investigación de oficio desde el ministerio y se pudo determinar quiénes eran las personas que habían atacado. Lo que se espera desde el gremio docente y en realidad por el bien de todos y para llevar tranquilidad, que se sepa de dónde provino esta segunda amenaza vía mail, donde directamente le dicen que van a atacar a alguno de sus hijos. Bien, Yani, en un ratito volvemos con vos. Gracias. No va a suceder, o por lo menos en este plano. Y también no habría que enrarecer el clima teniendo en cuenta que va a haber una marcha multitudinaria el 7 de marzo. Faltan días nada más. Ese mismo tribunales, y si no está 7, 8, los docentes van a estar en la marcha. No está bueno, digamos. No está bueno que no se solucione antes. Sería interesante que se solucione antes, o por lo menos que se baje. Responsabilidad superior del gobierno nacional. Es decir, esta situación la ha instituido el gobierno de la nación, está buscando un enfrentamiento con los trabajadores de educación, en venar los ámbitos de discusión y mandar, como yo decía, a ministros como el de la provincia de Buenos Aires, ministros de segunda línea, a provocar por los canales, y hoy el presidente de la Nación volviendo a maltratar a los docentes. Me parece que esta no es la dirección en la que tenemos que caminar. Yo vengo ahora de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Se habló del tema docente, hay un total apoyo de la Confederación General del Trabajo, de todo su consejo directivo. Hay una preocupación por el no cumplimiento de las leyes. Si un gobierno democrático tiene que tener apego y se pone en valor la democracia y se pone la democracia en una tutela permanente cuando se respetan y se aplican las leyes. Ahora, esto que está haciendo este gobierno es propio de otros gobiernos distintos a la democracia. Es decir, ¿cómo no vamos a aplicar la ley? Una ley que el propio ministro de Educación, cuando era diputado, la votó. Una ley que hasta el año pasado la utilizó, porque el año pasado negociamos a nivel nacional. Entonces ahora se le ocurrió que no, tirarle la responsabilidad a las provincias. Esto es una cuestión seria. Entonces, nosotros hoy terminamos de ratificar el paro del día 7, que les digo va a ser multitudinario. Está excediendo inclusive las expectativas de la propia Confederación General del Trabajo. Y la marcha es precisamente por la educación y por la producción. Entonces me parece que va a haber fuertes discursos que va a tener que prestarle atención el gobierno, y en el caso de que no haya un giro de 180 grados en estas políticas económicas y sociales que le han hecho pagar el ajuste a los trabajadores y que realmente se ha perdido de manera muy marcada el poder de compra, y los hogares argentinos están sufriendo una depreciación en sus ingresos tremenda, si no hay un giro, bueno, yo les digo que ya hay un anuncio casi inminente de paro nacional de parte de la Confederación General del Trabajo. Y los docentes, por nuestra cuenta, el día 6 también nos vamos a manifestar en una manifestación muy importante en el Ministerio
de Educación y Deportes, que nosotros le llamamos Ministerio de Educación Romero, y Deportes, hoy el porque el presidente- ministro lo toma como un gerente de Romero, empresas a esto, el ¿no? presidente hoy ratificó el rumbo. La distancia sideral que hay entre un cambio de 180 grados y el discurso de hoy me hace pensar que no nos vamos a poner de acuerdo. Claro, pero fíjate vos, el discurso de hoy, yo te decía, está totalmente opuesto a la realidad. ¿Cuál es la realidad de los argentinos? Ha habido despidos, mira, hoy justamente estamos hablando, los textiles, una de las empresas más afectadas, la industria del calzado, se tocó hoy el tema, sigue habiendo despidos, pero muchos despidos, suspensiones, baja muy marcada del poder de compra. No se puede hacer frente a las propias cuestiones que plantea el gobierno, o sea, hay un aumento, es decir, yo creo que, a mí, digo, me parece que esto, con todo respeto, yo creo que los funcionarios de la actual gestión no salen de la Avenida Libertador, porque decir que se está mejorando el sistema de suministro de electricidad a los hogares, como se anunció hoy, pero yo no sé, todos estamos acá, y ustedes lo reflejaban en las distintas crónicas, hay cientos de familias sin luz acá, entonces me parece que el servicio no va de la mano de lo que se ha implementado en materia tarifaria, y obviamente en este año no se ha mejorado, así no se le puede terminar echando siempre la culpa al que no está o al que terminó la gestión. Lo mismo pasa con el presente y el futuro inmediato. No hay una sensación de que esto vaya a mejorar. Tratar de imponer el 18% en una negociación paritaria y en salarios tan bajos como el salario que percibimos los educadores es ir a la negociación de manera irresponsable. Es decir, si a un salario de 10.000 pesos vos lo llevás al 18% a pagar recién a fin de año en su totalidad, lo llevas a 11.800 pesos, sin charlar lo que pasó en el 2016. En el 2016 se perdió el poder de compra, en los más optimistas, en 6 puntos. Y la realidad indica que es 8 puntos lo que se perdió el poder de compra. Entonces, primero vamos a discutir lo que pasó el año pasado y después vamos a ver lo que propone el gobierno. Un gobierno que el año pasado también intentó sostener el 25%. Bueno, hubo muchas expectativas, que el inicio de la gestión, el primer semestre, el segundo semestre, y terminamos pagando el ajuste de los trabajadores con una inflación del 42%. A mí este gobierno no me genera optimismo en materia económica. Es más, ya los indicadores y las opiniones de los distintos economistas ya hablan que el primer trimestre ya la inflación va a ser superior al 18%. Entonces, esta es la realidad. Romero. Despidos, inflación, pérdida de puestos de trabajo. Me parece que el discurso no va de la mano con la realidad. ¿Qué ¿no? va a pasar si esta situación se resuelve con un decreto que fije el aumento de los sueldos y ahí queda saldada esta situación? No va a quedar saldada porque va a empeorar la situación. Es decir, si bien hay una fortaleza en los dichos del gobierno, también hay una fortaleza de las organizaciones sindicales del sector. Nosotros también estamos muy seguros. Vamos a trabajar en el sentido de mejorar salario, condiciones de trabajo, vamos por una escuela pública de gestión estatal de calidad, y digo escuela pública de gestión estatal porque es a las escuelas y a las universidades públicas donde van los hijos de los trabajadores. Ahí hay que hacer el gran esfuerzo. Y no hay plan educativo en el país. Se ha subejecutado el presupuesto, te ofrecen un 18% que no te permite recuperar el ajuste, páganlo los trabajadores. Esto no es así, entonces me parece que hay miradas muy distintas. Y bueno, mira, la historia argentina, y yo me hago cargo de lo que digo, ha demostrado que estar en contra del movimiento obrero, cualquier gobierno tiene dificultades, y este gobierno se ha puesto en contra del movimiento obrero. Nosotros estamos organizados para resolver estas cuestiones en el mediano plazo, es decir, vamos a agudizar las medidas de fuerza. Ahora vamos por 48 horas. En el caso de que esto no se solucione, vamos a planificar una gran marcha a Plaza de Mayo, y si no, vamos a insistir nuevamente con otro paro de 48 horas. Esta es la realidad. Lamentamos mucho esto, pero el mayor responsable y el que ha generado esta situación es el gobierno nacional. Acá no le echa la culpa a María Eugenia Vidal. Acá, en el orden de
relaciones. No, claramente el discurso presidencial, como siempre suele ocurrir en estas oportunidades, tuvo un impacto político muy fuerte. La descripción, yo venía siguiendo con atención lo que ustedes contaban, el análisis que estaban efectuando. Tal vez estamos centrando mucho de lo que habló Macri en la chicana absolutamente inapropiada, déjenme decirlo, esto ya forma parte de una opinión personal, pero creo que la chicana a Roberto Baradel, en la oportunidad de encontrarse él y su familia amenazados y judicializada esta denuncia por amenazas, no fue feliz por parte del presidente, y lo que termina es, en todo caso, corriendo el eje de una discusión central, que es la que hoy están manteniendo tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, como del resto de los distritos que están aguardando que se resuelvan las paritarias docentes, una cuestión tan esencial, tan trascendental como es el inicio o no del ciclo electivo 2017. Entonces, estamos todos ahora discutiendo lo de la chicana a Baradel, que terminó siendo realmente muy grosera, y pareciera que se corre de eje lo que ustedes planteaban recién, la problemática del sector docente. Ahora, si hacemos un análisis macro del contenido del discurso del presidente Mauricio Macri, hay que decir que indudablemente todavía sigue rescatando Macri como estrategia discursiva la apelación a la pesada herencia que le dejó el kirchnerismo. Pesada herencia sobre la cual se podrá o no discutir, pero claramente este gobierno ha tenido que enfrentar, y que fue utilizada hace exactamente un año, cuando Macri abría el periodo de sesiones ordinarias del Congreso del año 2016, casi te diría que en los mismos términos, porque volvió a referirse a esa pesada herencia como prácticamente la médula de la problemática que él debe enfrentar en este año. Y ya un año vista de inicio su gestión, y con las medidas que él adoptó a lo largo de este periodo, es indudable que ya tiene el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos una problemática propia que ya empieza a depender de sus propios errores, sin que esto signifique perder de vista la importancia y la trascendencia que han tenido episodios que debió enfrentar el gobierno de Cambiemos. ¿Se entiende, Guillermo? Sí, claramente. Y además, bueno, han tomado algunas decisiones que han profundizado algunos problemas preexistentes y que podrían haber encontrado un camino diferente, pero bueno, fue una decisión personal o política de este gobierno, del Poder Ejecutivo, y eso ha tenido unas consecuencias que todavía no han logrado solucionarse. Por ahí pasa, me parece, la principal discusión en estas horas, y además me centro también en una frase en la que él hizo referencia a ese punto que vos mencionabas al principio de tu comentario, que es decir, no escuchen a los que estuvieron antes porque no tuvieron ni siquiera autocrítica, dijo Macri. Pero bueno, ya llevamos un año y 3 meses de gestión, un año casi 3 meses de gestión, y no es poco, entiendo, como para también hacer una propia autocrítica, ¿no? Bueno, claramente, si uno mira los números de la economía y visualiza las mejoras a las que el gobierno alude, uno no puede soslayar que hay dos variables que lamentablemente no son favorables para el gobierno. Así como puede esgrimir un logro en el combate contra la inflación, sobre todo en este último periodo, no puede decir lo mismo respecto del tema pobreza y tampoco del tema empleo, en donde claramente los registros, incluso los oficiales, no lo favorecen. En el gobierno, un crecimiento sostenido del número de pobres y también un desempleo que se ha generado a partir de políticas de cierre y la suspensión de trabajadores en diferentes sectores. Algo que, insisto, esto ya deja de ser o deja de entrar en el territorio de la chicana política. Estamos tomando las referencias de los números que la propia economía y el propio sinceramiento que este gobierno ha propuesto. Ahí le apunto una números a partir de la modificación estructural de lo que es la estadística pública y el INDEC, ha sido bueno para el gobierno y para la credibilidad de este organismo, pero ciertamente está mostrando una realidad, y que es que este gobierno no ha logrado corregir ni los indicadores de desocupación ni los de pobreza. Mauro. Y allí creo, Guillermo, que está buena parte del... Sí, Melina. ¿Y es cierto que en el sector del campo las cosas sí están un poco mejor? Bueno, vos fíjate que ahí hay un dato para referir a lo que ocurrió hoy, porque en uno de los palcos varias veces la Cámara
oficial lo apañó, estaba Jerónimo Momo Venegas. El Momo Venegas es el tradicional, el histórico dirigente de la UATRE, el gremio que nuclea a los trabajadores rurales, a los trabajadores del campo, que se han visto, cuando digo quiénes, los integrantes de ese gremio, muy favorecidos, y hasta te diría que han dado conformidad a muchas políticas del gobierno, porque entre otras cosas lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri es devolverle el manejo de una caja que ese gremio había perdido de la mano de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, lo que se llamaba el RENATRE. Esto habla que el gremio está contento, pero hay muchos sectores del campo y de la actividad, incluso de los propios trabajadores, pero hablemos de las actividades que no han quedado conformes con ciertas políticas ligadas al agro por parte del gobierno de Mauricio Macri. Sin ir más lejos, hay protestas hoy llevándose a cabo en la Plaza de los Dos Congresos y en la Ciudad de Buenos Aires de diferentes sectores vinculados a las economías regionales que dependen su vida, su existencia, su supervivencia de la actividad agropecuaria, con lo cual claramente exhibir una mejora sostenida a lo largo de este año no sería apropiado teniendo tantos sectores disconformes hoy por hoy cuestionando las políticas públicas. Está Sergio Romero, podés aprovecharlo por repercusiones que seguramente se van a ver después en ámbito, Mauro. Bueno, claramente, Sergio, nosotros aquí desde ámbito nacional estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en la paritaria docente, y ya que lo tenemos allí sentado en el piso de C5N, no estaría mal incorporarlo y preguntarle al respecto de qué se espera en la provincia de Buenos Aires. Hay un impasse a partir de lo que significó una propuesta que no sé si descolocó a los gremios, pero no se esperaban esto de retirar el porcentaje y poner al INDEC y a las cifras oficiales de inflación como única referencia. ¿Cómo lo ve? ¿Qué análisis hace de esa estrategia del gobierno de María Eugenia Vidal? Lo veo, sí, porque hoy el presidente de la Nación habló de revolución educativa en su mensaje. Si piensan hacer una revolución educativa con estos ofrecimientos a los docentes, es más o menos lo mismo de lo que habían ofrecido anteriormente. Yo creo que el salario del sector, primero hay que ver cómo recuperamos el poder de compra que se perdió el año próximo pasado. No se habla de eso, entonces se habla de ajustar de acuerdo a la inflación en el presente año. Y bueno, me parece que va a quedar una deuda por saldar si no se habla de lo que pasó. Pareciera que empiezan a gobernar hoy y que la inflación está por venir y que nunca pasó nada en el país. A mí me parece que esto es parte de una improvisación generalizada en materia de propuestas, falta de seriedad y responsabilidad cuando se sientan con los trabajadores. Y bueno, y ha llevado a este cuello de botella, a este conflicto. Yo te digo, nosotros, por lo menos la organización sindical que yo represento, no va a firmar estas cifras porque está, digamos, en un caos absoluto el salario del sector. Inclusive te digo más, mira, ellos plantean de que no hay paritaria nacional porque ya quedó acordado la suba automática del 20% en la paritaria anterior. Esto lo quiero explicar porque es una mentira que trata de plasmar en la sociedad el gobierno nacional. En realidad, esto es así, porque esa acta yo la firmé y sé perfectamente bien lo que se puso, porque habitualmente cuando se reúne el Consejo del salario mínimo vital y móvil, el salario del sector quedaba por debajo de ese salario mínimo vital y móvil. Entonces se puso el 20% arriba del salario mínimo vital y móvil, pero no tiene nada que ver con la negociación paritaria. La negociación paritaria es independiente, no quiere decir que este 20% es lo que se acordó para siempre con el gobierno, está mintiendo en eso. Entonces la negociación debe abrirse y se debe discutir con los docentes y fijar el salario mínimo. Por eso hay conflicto en todas las provincias, porque se ha perdido la referencia. Es fundamental tener la referencia nacional para que puedan... Si no, se va a profundizar la grieta. Esto de que a igual tarea, igual remuneración en la Argentina no se da. Igual tarea, distintos salarios, porque cada gobernador va a hacer frente de acuerdo a su condición fiscal. Se ha desligado el gobierno nacional de la educación en la Argentina. Y hay leyes que dicen que el primer responsable de la educación en la Argentina es el gobierno nacional. Entonces yo primero pido que recapacite el gobierno porque a este estado de cosas nos ha llevado la posición que ellos asumieron. Y segundo, y no es la primera vez que lo digo,
Yo creo que tiene que revisar la cartera educativa el presidente de la Nación. Lo único que ha generado en este año de gestión de Esteban Burri han sido conflictos, no ha buscado consensos, han sido todas medidas unilaterales. Me parece que Esteban Burri no está a la altura de lo que necesita hoy la educación argentina. Esto debe ser revisado rápidamente para no seguir haciendo daño en este sistema educativo nacional que hoy está en una profunda crisis. Mauro, ¿en qué está trabajando Ámbito para la etapa de mañana? Bueno, hemos tenido una cobertura online a través de ámbito.com con cronistas acreditados que trabajaron a lo largo de toda la jornada parlamentaria y que lo siguen haciendo y preparando en el análisis varios puntos, porque no nos olvidemos que hoy hubo otra noticia desde el punto de vista tribunalicio importante, porque hubo un nuevo pedido de imputación al presidente Mauricio Macri, en este caso en relación al tema de lo que significa su proyecto de la concesión de rutas aéreas y la vinculación que existen entre la empresa Avianca, una de las que eventualmente podría haber beneficiada, y la familia, cualquier análisis respecto del tema de los hechos de corrupción. Esto va a ser uno de los temas seguramente de análisis, como también, por supuesto, de la mano del muy buen equipo de periodistas económicos, un análisis de los números que el presidente volcó en su análisis, en un discurso que contuvo mucha información económica y que seguramente a través de la jornada analizaremos con los colegas de Ámbito Financiero, y mañana estaremos publicando, más allá de la información, el análisis crítico como nos tiene habituados este diario. Era el gran Mauro Federico desde Ámbito. Abrazo grande, Mauro. Gracias, chicos, abrazo para ustedes. Hasta mañana. Romero, ¿qué tiene para decirle para cerrar a los papás y a los chicos que el lunes en principio no van a poder volver a clases si es que la situación sigue como está planteada hasta ahora? Bueno, primero que lamentamos esta situación, le pedimos a los papás que nos acompañen, porque no hay que pensar los niños, las niñas que se están por escolarizar o están en etapa de escolarización, no hay que pensarlo el primero y el segundo día, o sea, el inicio de clase. Yo creo que los niños hay que pensar todo el año. Para eso tienen que trabajar los padres al lado nuestro. Es decir, generar mayor presupuesto educativo, más calidad educativa, para que la estadía de los chicos dentro de la escuela sea mejor de lo que está pasando ahora. Es decir, hay muchos niños y niñas en el país que están yendo en las peores condiciones junto a los docentes. No estoy hablando solamente de escuelas de Capital Federal. La propia provincia de Buenos Aires tiene condiciones en algunas escuelas pésimas, edilicias. Sigue persistiendo en la Argentina escuelas rancho, Misiones, El Dorado con escuelas con piso de tierra. Jujuy tiene el 80% de los edificios escolares afectados por distinta sintomatología de infraestructura. Sí, me parece que si los papás nos acompañan y podemos revertir esto y generar más presupuesto y más calidad educativa, va a ser el éxito de todos. No nos tienen que dejar solo a los dirigentes